Jaque Dalton bajó del transbordador espacial y llegó a la estación Kepler 9 con exactamente dos cosas. Una bolsa de lona llena de ropa y una espada atada a la espalda. Ni un rifle de plasma, ni un cañón de pulsos. Ni siquiera una de esas elegantes pistolas desintegradoras que estaban de moda en las colonias exteriores. Solo una espada, un acero forjado por Dios, una espada completamente analógica. El oficial de reclutamiento que lo contrató había sido muy claro. La humanidad fue la especie más nueva en unirse a la coalición galáctica, y la Tierra necesitaba representantes en cada rama de la alianza. La Academia Militar estaba desesperada por instructores que pudieran enseñar combate cuerpo a cuerpo. Jaque tenía 20 años de entrenamiento en artes marciales, experiencia en armas medievales y absolutamente nada que perder. Candidato perfecto. Lo que el oficial de reclutamiento no había mencionado era que todas las especies alienígenas de la galaxia pensaban que los humanos eran unos idiotas adorables. Jaque descubrió esto aproximadamente 45 segundos después de ingresar a la sala de entrenamiento principal de la academia. El comandante Traca estaba de pie al frente de la sala, con sus 2 metros de estatura, con 4 brazos musculosos cruzados sobre un pecho que parecía haber sido tallado en granito por un escultor que realmente odiaba la sutileza. Sus escamas eran de un color púrpura intenso. Sus ojos eran del color del oro fundido y sus dientes probablemente podrían atravesar la puerta de un transbordador. Se dirigía a una clase de unos 30 cadetes que representaban una docena de especies diferentes. Cuando Jaque entró, la habitación quedó en silencio. Todos los ojos se giraron para mirar al humano. La boca de Traca se curvó en algo que podría haber sido una sonrisa en una criatura que entendía la alegría. En él, parecía un depredador buscando su almuerzo. «Ah», dijo Traca, y su voz sonó como grava en una licuadora. «Debe ser el instructor humano», dijo Dalton. «Sí, soy yo», dijo Jaque dejando caer su bolsa de lona junto a la puerta. «Disculpe la tardanza. La gravedad de su estación es un poco más alta de lo que estoy acostumbrado». Uno de los cadetes, una criatura insectoide con demasiados ojos, parloteó algo que el traductor interpretó como risa. Los ojos dorados de Traca se dirigieron hacia la espada en la espalda de Jaque. Su sonrisa se amplió. «Dime, instructor Dalton, ¿es esa su arma preferida?» Jaque sabía reconocer una trampa cuando la oía. «Es una espada», dijo Traca lentamente, saboreando cada palabra como si fuera un vino caro. «Hecho de metal afilado. Sin fuente de energía, sin campo de energía, sin borde molecular, solo metal que balanceas con tus brazos. Esa es la idea general». Sí. Toda la clase estalló en risas. Risas no educadas. Una risa estruendosa y encorvada. Un cadete, una criatura con forma de gota que podría haber sido líquida, se movió tan fuerte que casi se cayó de la silla. Traca levantó una mano y la habitación volvió a quedar en silencio. «Perdóname, instructor. No quiero faltarle el respeto a tu especie. Estoy seguro de que en vuestro mundo primitivo, tales armas eran muy efectivas contra otros primitivos». Jaque sonrió. Era el tipo de sonrisa que no llegaba a sus ojos. «No me ofendo, comandante». Sin embargo, Tra continuó, entusiasmándose con su tema. «Debes entender que aquí estamos entrenando a los mejores guerreros de la galaxia. Nuestros cadetes se enfrentarán a enemigos armados con armas de plasma, escudos de energía y armaduras de combate que podrían resistir un impacto directo de un ataque orbital. No estoy seguro de cómo un trozo afilado de metal influirá en su educación. Supongo que lo averiguaremos», dijo Jaque. La expresión de Tra cambió a algo casi compasivo. «De hecho, lo haremos. Por favor, tome asiento. Estábamos discutiendo sobre tecnología de escudo avanzada». Jaque encontró un lugar vacío a lo largo de la pared del fondo y se apoyó en él, con los brazos cruzados. Durante los siguientes 20 minutos, escuchó la conferencia de Tra sobre los últimos avances en equipamiento defensivo. Los cadetes tomaron notas en tabletas holográficas. Nadie miró a Jaque. «Eso estuvo bien»,
Lo habían subestimado antes. Lo que Jake no esperaba era que Traka convirtiera la conferencia en una sesión de burlas en toda regla con él como invitado de honor. «¿Lo ves?», dijo Traa, señalando una pantalla holográfica de un escudo de energía brillante. La tecnología defensiva moderna ha dejado completamente obsoletas las armas primitivas. Una espada como la del instructor Dalton simplemente rebotaría contra un escudo de grado militar. Sería como intentar cortar el casco de una nave espacial con un cuchillo de mantequilla. Más risas de los cadetes. Jake no dijo nada. De hecho, Traka seguía disfrutando. Apuesto a que el arma del instructor Dalton ni siquiera rayaría la pintura de una armadura estándar de la coalición. Quizás los humanos deberíamos dedicarnos a dar clases de historia en lugar de tácticas de combate. Algunos cadetes aplaudieron. Jake se apartó de la pared y caminó hacia el frente de la sala. Las risas se apagaron. Traka lo vio acercarse con una expresión de leve curiosidad. ¿Algo que añadir, instructor?, preguntó Traka. Solo una pregunta, dijo Jake amablemente. Pareces bastante seguro de la tecnología de tus escudos. Tengo la confianza suficiente para demostrar lo que dices, entrecerró los ojos de Traka. ¿Qué sugieres? Jake se desató la espada de la espalda y la dejó reposar tranquilamente sobre su hombro. Una demostración. Eliges el escudo más resistente de tu armería. Si no puedo dejar una marca con esta pieza primitiva de metal, renuncio. Aquí mismo, ahora mismo. El aula quedó en silencio sepulcral. Traka miró a Jake un largo rato. Luego, lentamente, su sonrisa regresó. Y si lo logras, te disculpas delante de todos por llamar primitivos a los humanos. La tensión en la sala era tan densa que se podía cortar con un cuchillo o quizás una espada. Traka desplegó los antebrazos. De acuerdo. Traa no perdió el tiempo. En 5 minutos, envió un mensaje a la administración de la academia, y en 10, todo el alumnado estaba siendo convocado a la arena principal. La noticia de una estación espacial se extendió rápidamente. Para cuando Jake entró en la enorme cámara circular, debía de haber al menos 300 alienígenas, apiñados en las 4 plataformas de observación. Este iba a ser el mejor o el peor primer día de trabajo de la historia. El suelo de la arena era una extensión plana de metal pulido, lo suficientemente grande como para albergar ejercicios de combate a gran escala. Las luces del techo lo iluminaban todo de un blanco puro. Jake podía oír el murmullo de la multitud, los chasquidos, parloteos y trinos de docenas de especies diferentes, todos hablando del humano loco que creía poder arañar el Varelium. Había oído esa palabra al menos 50 veces en el camino del aula a la arena. El Varelium, la sustancia más dura del espacio conocido, se formaba en los núcleos de estrellas de neutrones, recolectada por drones que costaban más que un planeta pequeño. Completa, total e imposiblemente indestructible. Genial. Traka entró por el lado opuesto de la arena y la multitud rugió. Llevaba algo que parecía un escudo antidisturbios, ovalado y de 1 metro de altura. Incluso desde el otro lado de la arena, Jake podía verlo brillar con un brillo opaco, como aceite sobre agua. La superficie parecía absorber la luz y reflejarse en colores que no existían del todo. Miren, anunció Traka, su voz amplificada por el sistema de altavoces de la arena. Mi escudo personal forjado de Velium puro, que me regalaron al ascender a comandante. Ha rechazado los rayos de plasma, balas cinéticas, e incluso un impacto de refilón de un rifle de antimateria. Ni una sola marca en su superficie. La multitud vitoreó. Alguien inició un cántico en un idioma que el traductor de Jake no pudo descifrar, pero el significado era bastante claro. Estaban coreando el nombre de Traa. Jake caminó hacia el centro de la arena, espada en mano. De cerca, el escudo era aún más impresionante. El berelium parecía latir con una luz interna, y la artesanía era exquisita. Los bordes eran perfectamente lisos, la superficie impecable. Era, objetivamente hablando, una obra de arte. Al parecer,
También sería su carta de renuncia si no podía rasparlo. Pensándolo mejor, instructor Dalton, preguntó Traca. No estaba gritando, pero su voz se oía con claridad. Quería que la multitud lo oyera todo. Simplemente admirando la obra. Jake dijo, esto es hermoso. Hecho a medida en varela prime por los propios maestros herreros. La estructura molecular es una red de enlaces cristalinos entrelazados. Cada uno reforzado a nivel cuántico. Literalmente no existe ningún material más resistente. Traca le ofreció el escudo. Por favor, examínelo. Tóquelo. Convénzase de su autenticidad. Jake dio un paso adelante y pasó la mano por la superficie. Estaba fría al tacto, más lisa que el cristal. La golpeó con el nudillo. El sonido fue una nota profunda y resonante que quedó suspendida en el aire. Lo rodeó, examinando los bordes, la parte trasera, las asas de montaje. ¿Qué grosor tiene?, preguntó Jake. 5 centímetros en el centro, ausado a 2,5 centímetros en los bordes, y la estructura cristalina que mencionaste. Eso es consistente en todo momento. La expresión de Traca se iluminó con algo que podría haber sido confusión. Sí, ¿por qué preguntas? Simplemente tengo curiosidad sobre el proceso de fabricación. ¿Cultivan estos cristales o los forjan? Se cultivan en fundiciones de gravedad cero durante un periodo de meses. Cada cristal se coloca y se deja formar de forma natural, para luego unirse a sus vecinos a través de un proceso que no entiendo del todo. El resultado es una estructura única y unificada sin puntos débiles. Tra claramente disfrutaba mostrando sus conocimientos. La orientación de los enlaces cristalinos es aleatoria, lo que evita cualquier vulnerabilidad direccional. Aleatorio, repitió Jake. Interesante por cierto. Ahora, ¿comenzamos esta demostración o prefieres retirar tu desafío? La multitud comenzó a abuchear. Alguien arrojó lo que parecía un bocadillo al suelo del estadio. Los nativos estaban cada vez más inquietos. Jake dio un paso atrás y miró el escudo una vez más. Luego miró a Traca. Luego miró a la multitud, protegiéndose los ojos de las luces. Necesitaré unos 15 minutos, dijo Jake. La arena quedó en silencio. ¿15 minutos? Traca repitió. ¿Para qué? Para prepararme, ya sabes, afilar mi espada, concentrarme en el juego, tal vez hacer algunos estiramientos. Ya no soy tan joven como antes, y la gravedad de tu estación es mortal para mis rodillas. Traca lo miró fijamente. ¿Quieres que espere mientras te estiras? A menos que quieras que me lastime el tendón de la corva delante de toda esta gente. Eso sería vergonzoso para ambos. Por un momento, Jake pensó que Traca se negaría. Los antebrazos del comandante se tensaron y sus ojos dorados se entrecerraron, pero luego echó la cabeza hacia atrás y rió. Fue un sonido retumbante que resonó en las paredes de la arena. Por supuesto, instructor Dalton, tómese sus 15 minutos. Tómese 20 si los necesita. El resultado será el mismo. Traca señaló una de las salidas de la arena. Hay una sala de preparación al otro lado de esa puerta. Esperaré aquí con mi escudo. La multitud esperará. Todos queremos ver esto. La multitud rió y se burló mientras Jake caminaba hacia la salida. Podía oírlos apostando, discutiendo sobre lo rápido que fracasaría el humano. Algunos especulaban que ni siquiera lo intentaría, que simplemente se escabulliría y no volvería jamás. Jake sonrió para sí mismo cuando la puerta se cerró con un siseo tras él. Tenía 15 minutos para descubrir cómo hacer lo imposible. Menos mal que había estado prestando atención durante la conferencia. La sala de preparación era pequeña y funcional. Un banco, un armero, un lavabo y un espejo de cuerpo entero. Jake dejó su espada en el banco y sacó su teléfono. Sí, su teléfono. El mismo dispositivo que había hecho que los extraterrestres en la lanzadera lo miraran como si hubiera llevado una tablilla de piedra a una convención de hologramas.
Abrió su aplicación de notas y comenzó a escribir todo lo que recordaba de la sesión de fanfarronería de Traca. Estructura cristalina, fundiciones de gravedad cero, meses de crecimiento, refuerzo a nivel cuántico, orientación aleatoria de enlaces. Esa última parte era la clave. Traca lo había dicho como si fuera una característica. Pero para cualquiera que realmente entendiera la ciencia de los materiales, los enlaces cristalinos aleatorios eran tanto una fortaleza como una posible debilidad. Aleatorio significaba impredecible, claro, pero también significaba inconsistente, e inconsistente significaba que había patrones si sabías cómo buscarlos. Hake había pasado 5 años de su vida estudiando técnicas japonesas de fabricación de espadas. No porque fuera un poco tonto, sino porque la metalurgia era fascinante, y los antiguos herreros habían descubierto cosas sobre la ciencia de los materiales que los ingenieros modernos apenas empezaban a comprender. Habían aprendido a leer el metal, a ver su beta, a encontrar las líneas naturales de tensión y a trabajar con ellas en lugar de contra ellas. Sacó la espada de la vaina y la levantó a contraluz. La hoja era de acero plegado, estratificado, martillado y plegado de nuevo más de 200 veces. Cada pliegue creaba miles de capas microscópicas, cada una añadiendo resistencia y flexibilidad. El filo había sido pulido hasta alcanzar una agudeza molecular. No era un cortador de plasma, pero era lo suficientemente afilado como para cortar un cabello humano a lo largo. Y lo más importante, era preciso. Ese era el propósito de una espada. Precisión sobre potencia, técnica sobre fuerza. Hake se miró en el espejo. Bien, Dalton, te has metido en un callejón sin salida. Hora de usar la ciencia para salir de ahí. Pasó los siguientes 10 minutos repasando la física mentalmente. El berelio era una estructura cristalina, lo que significaba que tenía una beta, incluso si esa beta era aleatoria. Los cristales se fracturaban a lo largo de planos específicos según sus enlaces moleculares. Si pudiera identificar la orientación de esos enlaces en la superficie del escudo, podía inclinar sus cortes para aprovechar los puntos de tensión naturales. Era el mismo principio que cortar un diamante. No se trataba solo de cortarlo. Se estudiaba la estructura cristalina, se encontraba el plano de clivaje y se aplicaba la fuerza en el ángulo exacto. Un golpe preciso en el punto preciso podía partir un diamante por la mitad. 1000 golpes aleatorios ni siquiera lo rayarían. La diferencia era que no tenía tiempo para estudiar el escudo correctamente. Tendría que leerlo sobre la marcha, hacer microajustes con cada corte y esperar que su vista fuera lo suficientemente aguda como para detectar los patrones en tiempo real. Sin presión. Cuando regresó a la arena, los abucheos de la multitud se habían convertido en murmullos impacientes. Traca estaba de pie en el centro, todavía sosteniendo su escudo, con el aspecto de una estatua de confianza militar. «Terminaste con tus estiramientos», gritó Traca. «Ya estás en forma», respondió Hake. Caminó hacia el centro de la arena, con la espada sostenida sin apretar en una mano. «Así que, solo para confirmar las condiciones, si te rasco el escudo, te disculpas. Si no lo hago, renuncio». «Correcto. ¿Y aceptará cualquier marca en el escudo como prueba, incluso una pequeña?» La sonrisa de Traca era depredadora. «Instructor Dalton, si puede hacer la más mínima imperfección en este escudo, no solo me disculparé, sino que lo recomendaré personalmente para una mención honorífica. Tengo esa confianza». «Genial. Una cosa más. ¿Puede mantener el escudo firme? Odiaría que se moviera y arruinara mi intento». «Lo mantendré inmóvil como una piedra». Traca plantó los pies y sostuvo el escudo a la altura del pecho, sujetándolo con 2 de sus antebrazos. Los otros 2 brazos cruzados tras su espalda en un gesto de absoluta confianza. La multitud se inclinó hacia adelante en sus asientos. Hake se acercó lentamente, estudiando la superficie del escudo. Bajo las luces de la arena, pudo ver tenues patrones en el brillo opaco. Líneas de coloración ligeramente diferente,
tan sutiles que eran casi invisibles. Límites cristalinos, los lugares donde las diferentes zonas de crecimiento se unían y se unían. Allí, podía verlos. Jake levantó su espada y apoyó el filo contra. La superficie del escudo formaba un ángulo poco pronunciado, quizá de 15 grados. No presionó, solo hizo contacto, sintió el material, dejó que sus manos interpretaran la respuesta a través de la hoja. Cualquier día, dijo Traka. Jake lo ignoró. Ajustó el ángulo. 20 grados, luego 18, luego 19,5. Allí, notó una diferencia en la resistencia, como si la hoja quisiera asentarse en una ranura que aún no estaba del todo allí. Pasó la espada por la superficie con un movimiento largo y suave. Ni un corte, ni una puñalada, sino un corte desenfundado, del tipo que se usa para cortar un tatami. La hoja susurró sobre el berelium. No pasó nada. La multitud volvió a reír. Jake se reposicionó. Probó un ángulo diferente en otra parte del escudo. Otro corte desenfundado. Nada. Quizás necesites otros 15 minutos, sugirió Traka. Jake no respondió. Estaba demasiado concentrado. Los patrones estaban ahí. Ahora podía verlos, más claros con cada intento. La estructura cristalina no era perfectamente aleatoria. No podía serlo. Naturaleza no funcionaba así. Había patrones, fractales, estructuras repetidas a diferentes escalas. En el tercer intento, encontró un punto donde se unían 3 límites cristalinos diferentes, formando un punto de unión. Colocó su espada exactamente a 23 grados, la giró ligeramente para adaptarse a la curva del escudo y tiró. La espada mordió. Apenas era perceptible. Un susurro de resistencia, pero estaba ahí. La hoja había encontrado agarre. La sonrisa de Jake era microscópica. Te pillé. Empezó a trabajar con ahínco, haciendo cortes pequeños y precisos. Cada uno se basaba en el anterior, siguiendo la veta natural de la estructura cristalina. No intentaba dominar el material. Lo leía, lo comprendía y explotaba su propia naturaleza contra sí mismo. La risa del público se apagó. Alguien en la primera fila se puso de pie. Jake siguió cortando. La hoja se movía con movimientos cortos y controlados. Ahora estaba tallando, siguiendo un patrón que solo él podía ver. La espada cantaba contra el berelium, una nota aguda y clara que cambiaba de tono con cada ajuste de ángulo. La sonrisa de Traka se desvaneció. ¿Qué estás haciendo? Jake no respondió. Estaba demasiado ocupado tallando la letra J en la superficie supuestamente indestructible del escudo. La arena quedó en silencio absoluto. Se podría haber oído caer un alfiler, o en este caso, se podía oír el susurro del acero plegado cortando lo imposible. El jay era perfecto, líneas limpias, curvas suaves, de unos 7,6 centímetros de alto y tallado a 6 milímetros de profundidad en el berelium. Jake retrocedió para admirar su trabajo y luego pasó a la siguiente letra. La A era más complicada. Las líneas diagonales requerían diferentes ángulos, y tuvo que reorientar su postura 2 veces para mantener la geometría de corte adecuada. Pero una vez que encontró el enfoque correcto, la hoja cortó el escudo como si fuera queso duro. El travesaño de la A tardó 5 segundos. Ni siquiera sudó. Esto es imposible, suspiró Traka. Sus antebrazos se habían quedado rígidos. El escudo temblaba en su mano. Sujétalo firme, por favor, dijo Jake sin levantar la vista. Odiaría estropear el interletraje. La K era más fácil que la A. La línea vertical seguía una gran línea cristalina. Un límite que Jake podía ver ahora con tanta claridad como si alguien lo hubiera dibujado con rotulador. Las 2 líneas diagonales requerían cierta delicadeza, pero sus manos habían encontrado su ritmo. La espada parecía una extensión de su sistema nervioso. Cada microajuste era automático. Alguien entre la multitud emitió un sonido como el silbido de una tetera. Varios cadetes estaban de pie, apoyándose en la barandilla para ver mejor.
Jake podía oír susurros frenéticos, el clic y el zumbido de los traductores trabajando a destajo. La E era prácticamente terapéutica. 4 líneas simples: horizontal, vertical, horizontal, horizontal. La terminó en menos de 30 segundos e hizo una pausa para encorvar los hombros. La gravedad de Traca seguía siendo mortal en su espalda. «Estás haciendo trampa de alguna manera», dijo Traca. Su voz había perdido su imponente fuerza. Ahora solo sonaba confusa. «Esto no es posible. Estás usando algún tipo de tecnología terrestre, un campo de energía oculto, un desestabilizador molecular». Jake lo miró. «¿Quieres inspeccionar la espada? Sin fuente de alimentación, sin baterías, sin circuitos, solo unos 1.3 kilogramos de acero plegado y un filo realmente bueno». «¿Y entonces cómo?» «Aún no he terminado. Quédate quieto». La D fue un buen cambio de ritmo después de todas esas líneas rectas. La curva requería un movimiento de corte diferente, más un tirón oscilante que un tirón recto. Jake ajustó su agarre y dejó que la curva natural de la hoja hiciera el trabajo. El acero susurraba secretos al beryllium, y este, traicionado por su propia estructura, cedía su integridad, un enlace cristalino a la vez. La D tardó un minuto entero. Jake la quería perfecta. Al fin y al cabo, era su firma. Mejor que se viera bien. Otra vez la A. Jake se estaba volviendo eficiente. Había mapeado las principales líneas de tensión en la estructura del escudo. Sabía dónde discurrían los límites de los cristales, dónde se superponían las zonas de crecimiento, donde era más fuerte el refuerzo cuántico y donde era ligeramente más débil. La segunda tardó la mitad que la primera. La L era fácil. 2 líneas, vertical y horizontal. Listo. La multitud ya no hacía ruido. El silencio era profundo, casi religioso. 300 alienígenas vieron a un humano hacer algo que violaba todo lo que entendían sobre materiales, ciencia, física y la realidad en general. Jake talló el T con trazos largos y seguros. La línea horizontal en la parte superior era perfectamente recta. La línea vertical la marcaba con precisión matemática. Estaba presumiendo, y lo sabía, pero se había ganado el derecho. La O era meditativa. Un círculo perfecto tallado con una serie de cortes curvos superpuestos que se fundían a la perfección. Jake se tomó su tiempo, haciendo cada corte deliberado y suave. La espada cantó su nota alta y clara, y el velium se rindió en virutas tan finas que eran casi invisibles. Cuando terminó la N, Jake retrocedió y bajó la espada. Su nombre, Jake Dalton, estaba grabado en la cara del escudo personal del comandante Tra en letras de 7,6 centímetros de alto y lo suficientemente profundas como para sentirlas con los dedos. Los cortes eran limpios, profesionales y absolutamente permanentes. Jake limpió la hoja en la manga y la envainó. Ahí lo tienes. Un rasguño. Bueno, técnicamente varios miles de rasguños dispuestos en forma de letra, pero creo que cuenta. Traca miró fijamente el escudo. Sus ojos dorados estaban muy abiertos. La boca se le quedó abierta. Sus 4 brazos se habían quedado flácidos y sostenía el escudo como si estuviera muerto, como si lo hubiera traicionado personalmente. La arena explotó. No eran exactamente vítores. Era más como el sonido de 300 especies diferentes en crisis existenciales simultáneas. Jake oyó gritos en al menos una docena de idiomas. Alguien cantaba algo que su traductor no dejaba de traducir mientras el humano rompía la física. Otra voz repetía imposible una y otra vez como un mantra. Algunos cadetes tenían sus teléfonos grabados. Jake se apuntó mentalmente para revisar las redes sociales de la estación más tarde. Esto definitivamente se estaba volviendo viral. Traca levantó la vista del escudo hacia Jake, luego volvió a mirarlo, luego volvió a mirarlo. ¿Cómo lo logró finalmente? ¿Quieres la respuesta corta o la larga? ¿Alguna respuesta, por favor? Jake señaló el escudo. ¿Puedo? Traca se lo entregó como un hombre en un sueño.
Jake lo levantó a contraluz, girándolo para que la multitud pudiera ver el nombre grabado. Bueno, esto es lo que pasa con las estructuras cristalinas, Jake, dijo, proyectando su voz para que todos pudieran oír. Son increíblemente fuertes en ciertos ejes y relativamente débiles en otros. La fuerza proviene de los enlaces moleculares. Claro, pero esos enlaces son direccionales. Cuando dijiste que la orientación cristalina era aleatoria, accidentalmente me dijiste la debilidad del escudo. Eso no tiene sentido. Traka dijo que sí, si entiendes la estructura del grano. Verás, los cristales crecen en patrones predecibles. Incluso al aleatorizar la orientación, se obtienen límites donde se encuentran diferentes zonas cristalinas. Esos límites son los puntos débiles. No lo suficientemente débiles como para ser importantes contra armas de fuerza contundente o de energía, pero sí lo suficientemente débiles como para que una hoja en el ángulo exacto pueda explotarlos. Jake pasó el dedo por una de las líneas talladas. Pasé 15 minutos pensando en todo lo que me dijiste. Luego, dediqué los primeros intentos a leer la estructura del escudo. Una vez que encontré los patrones, fue solo cuestión de precisión. Cortar a lo largo de la veta en lugar de a contrapelo. Trabajar con el material en lugar de a contrapelo. Es el mismo principio que los herreros japoneses han usado durante 1000 años. La arena estaba en silencio sepulcral. Todas las miradas estaban puestas en Jake. Incluso Tra parecía escuchar, aunque aún parecía como si le hubieran dado un golpe en la cabeza con un libro de física. La espada no se trata de fuerza, continuó Jake. Se trata de técnica, de comprender a tu objetivo mejor de lo que tu objetivo se comprende a sí mismo. Puedes tener la armadura más resistente de la galaxia, pero si alguien sabe cómo está hecha, cómo se unen las moléculas, cómo se forma la estructura, puede encontrar la manera de atravesarla. Toda defensa tiene una debilidad. Solo hay que ser lo suficientemente inteligente para encontrarla. Le devolvió el escudo a Traka. Así que, sí, lo rasqué miles de veces, de hecho. Mi nombre ahora es parte permanente de tu equipo personal. De nada. Traka sostuvo el escudo como si fuera una prueba en la escena de un crimen. Su rostro escamoso había cambiado de color en los últimos 30 segundos, llegando a un púrpura pálido que sugería una conmoción o un derrame cerebral leve. Jake no pudo distinguir cuál. Java, pero el refuerzo cuántico, dijo Tra débilmente. Los enlaces moleculares, los maestros herreros de Varela Prime pasaron siglos perfeccionando este material. Y. Lo hicieron muy bien. Trabajo, dijo Jake. En serio, es un trabajo impresionante. Pero lo que pasa con los maestros artesanos es que se vuelven muy buenos haciendo algo de una manera específica. Y después de un tiempo, dejan de cuestionarse si esa manera tiene algún defecto. Simplemente asumen que es perfecto porque siempre ha funcionado. Jake volvió a sacar su espada, no para amenazar, sino para ilustrar. La levantó para que las luces iluminaran el patrón ondulado del acero. ¿Ves esto? Es una línea común. Se crea durante el proceso de endurecimiento diferencial. El filo es lo suficientemente duro como para mantener el filo, pero el lomo es más suave y flexible. Esa combinación da como resultado una hoja que puede cortar y también absorber el impacto sin romperse. Es un compromiso, un reconocimiento de que ningún material es perfecto para todas las situaciones. Volvió a envainar la hoja. Tus herreros de Velium optimizaron su material para una cosa: detener impactos de alta energía, rayos de plasma, balas cinéticas, explosiones, todo lo que mencionaste. Y por eso, es fantástico. Pero optimizaron tanto en una dirección que crearon una vulnerabilidad en otra. Su estructura cristalina, que la hace excelente para dispersar energía, la hace susceptible a tensiones mecánicas precisas a lo largo de vectores específicos. ¿Dices que nuestro mayor material defensivo ha sido defectuoso todo este tiempo? La voz de Traka era apenas un susurro. Ahora no defectuoso, solo especializado. Hay una diferencia. Jake señaló a la multitud.
¿Cuántas personas en esta estación creen que podrían haber hecho lo que acabo de hacer? De hecho, tallar Velium con un arma de mano. Traka guardó silencio un momento. No lo sé. Supongo que no muchas. Necesitas a alguien que comprenda tanto las estructuras cristalinas como el trabajo tradicional con espadas. Alguien que haya estudiado ciencia de los materiales y que también haya pasado años aprendiendo a leer metales. Alguien lo suficientemente loco como para traer una espada a una estación espacial. Esa es una habilidad bastante específica. Jake caminó lentamente en círculo alrededor de Traka, dirigiéndose tanto a la multitud como al comandante. Los humanos han trabajado el metal durante unos 7000 años. Hemos estado fabricando espadas durante la mayor parte de ese tiempo. Hemos visto civilizaciones enteras surgir y caer. Y a lo largo de todo este tiempo, seguimos fabricando espadas y descubriendo mejores formas de haz que corten. No porque seamos violentos. Bueno, no solo porque seamos violentos, sino porque somos curiosos. Queremos entender cómo funcionan las cosas. Se detuvo y volvió a encarar a Traka. Cuando me diste esa charla sobre la estructura cristalina del Velium, pensaste que estabas presumiendo, y así fue. Pero también estabas enseñando. Me explicaste todo lo que necesitaba saber para vencer a tu escudo. El proceso de crecimiento, el método de unión, la orientación aleatoria. Me diste un análisis técnico completo de tu defensa. Y luego te sorprendiste cuando usé esa información. No pensé que importara. Traka admitió. Pensé que el material era invulnerable. Nada es invulnerable. Esa es la primera lección en cualquier doctrina de combate humana. Todo tiene una debilidad. Las armaduras tienen juntas. Los escudos tienen bordes. Las fortalezas tienen puertas. Cuanto más fuerte parece algo, más importante se vuelve encontrar ese defecto crítico. Jake golpeó el escudo tallado con un dedo. El defecto de tu escudo era su propia complejidad. Demasiados límites cristalinos, demasiada variación estructural. Hacía que el material fuera increíblemente resistente a impactos aleatorios, pero vulnerable a alguien. ¿Quién podría leer esas variaciones y explotarlas sistemáticamente? Una voz gritó desde la multitud. Era uno de los cadetes, un extraterrestre alto y delgado que parecía una mantis religiosa cruzada con una jirafa. ¿Pero cómo viste los límites cristalinos? Nosotros no podemos verlos. El escudo nos parece uniforme. Los ojos humanos son bastante buenos, dijo Jake. Somos cazadores persistentes. Evolucionamos para rastrear presas a largas distancias detectando pequeños detalles, ramas rotas, tierra removida, cambios de color o textura que la mayoría de los depredadores pasarían por alto. Ese mismo procesamiento visual nos ayuda a detectar patrones en los materiales. No digo que mis ojos sean mágicos. Digo que están entrenados. Llevo años estudiando el grano del metal. Sé qué buscar. Otra voz, esta más profunda y áspera. ¿Podría esta técnica funcionar en otros materiales, en nuestras armaduras, en nuestros cascos? Jake se encogió de hombros. Tal vez tendría que estudiarlos. Cada material es diferente. Pero el principio es universal. Comprender la estructura, encontrar los puntos de tensión, aplicar la fuerza con precisión. Funciona en metal, en cristal, en cerámica, en materiales compuestos. A la física no le importa de qué está hecha tu armadura. Solo se preocupa por los enlaces moleculares y los vectores de fuerza. La multitud estalló en conversación. Jai vio a los cadetes discutiendo, a los instructores sacando tabletas de datos y haciendo cálculos. Alguien ya intentaba contactar con los herreros de Varelium en Varela Prime, probablemente para informarles de que toda su línea de productos acababa de ser comprometida por un humano con un palo afilado. Traka seguía conmocionado, pero algo había cambiado en su expresión. La arrogancia había desaparecido. La condescendencia se había evaporado. Ahora solo parecía un soldado que había aprendido algo nuevo e intentaba procesar las implicaciones tácticas. Podrías haber fracasado, dijo Traka en voz baja.
Arriesgaste tu carrera por una teoría, por una suposición. Eso fue una tontería. Tal vez, coincidió Jake. Pero estaba harto de que se rieran de mí. A veces hay que arriesgarse para demostrar algo. Además, no era una suposición. Hice los cálculos. Sabía que funcionaría. Simplemente no estaba seguro de poder ejecutarlo con la suficiente precisión para que impresionara. Impresionante, repitió Traka. Miró su escudo, el nombre de Jake tallado permanentemente en su superficie. Sí, supongo que esa es una palabra para ello. Entonces, dijo Jake, dejando la palabra flotando en el aire. Teníamos un trato. Los hombros de Traka se hundieron. Sus 4 brazos cayeron a los costados. Parecía un hombre caminando hacia su propia ejecución. Pero cuando habló, su voz era clara y firme, como la de un soldado que cumple su palabra. Atención, anunció Traka, y su voz se amplificó a través de la arena. Yo, el comandante Traka, me disculpo por la presente con el instructor Jake Dalton. Llamé a su arma primitiva. Llamé a su especie primitiva. Me equivoqué. Le pedí disculpas a él y a todos los humanos por mi ignorancia y arrogancia. La arena estaba en silencio. Luego, lentamente, alguien empezó a aplaudir. Luego otro, luego una docena, luego 100. En cuestión de segundos, toda la multitud estaba aplaudiendo y el sonido resonó en las paredes del estadio como un trueno. Jake asintió hacia Traka. Disculpa aceptada, comandante. Traka esbozó una débil sonrisa. Sospecho que me voy a arrepentir de esta manifestación por el resto de mi vida. Probablemente. Jake asintió alegremente. Pero bueno, al menos nunca olvidarás mi nombre. Jake se giró para abandonar la arena, con la espada colgando casualmente sobre su hombro cuando se dio cuenta de que no iba a llegar a la salida solo. Un muro de cadetes se había materializado entre él y la puerta. No es una amenaza, solo un interés increíblemente intenso. La mantis religiosa extraterrestre estaba al frente del grupo. Instructor Dalton, debe enseñarnos esta técnica, el reconocimiento de patrones, los cálculos de ángulos, todo. Quiero aprender a usar la espada humana, dijo una criatura robusta y parecida a una roca que Jake estaba bastante seguro que estaba literalmente hecha de minerales. ¿Puedes enseñarle a alguien sin articulaciones cómo usar una espada? ¿Es cierto que los humanos pasaron miles de años peleando entre sí con palos de metal? Esto proviene de una especie de medusa flotante que pulsa con bioluminiscencia. Eso suena extremadamente ineficiente, pero también fascinante. Jake levantó las manos. Bueno, uno a la vez. Sí, puedo enseñarte. Es literalmente por eso que estoy aquí. La clase comienza mañana por la mañana a las 07:00. Traiga preguntas. Traer entusiasmo. No traigas armas de plasma porque no las usaremos. La multitud se apartó cuando él pasó, pero lo siguieron como patitos. Cuando Jake llegó al corredor exterior de la arena, tenía al menos 40 cadetes detrás de él, todos hablando a la vez, todos queriendo saber más sobre las técnicas de combate y la metalurgia de la Tierra, y si era cierto que los humanos solían resolver disputas golpeándose unos a otros con espadas hasta que alguien se rendía o moría. Esto último es en gran parte cierto. Sí, admitió Jake. Desde entonces nos hemos ido suavizando, en gran medida. Detrás de él, todavía de pie en el centro de la arena, el comandante Traa sostenía su escudo desfigurado y lo miraba como si contuviera los secretos del universo, lo que de cierta manera era así. Los secretos simplemente fueron escritos con un nombre humano en lugar de la antigua escritura vareliana. Un instructor se acercó a Traka, una criatura escamosa con demasiados ojos. Comandante, ¿qué quiere que hagamos al respecto? ¿Presentamos una queja ante la coalición? Exigimos que se retire al humano. Traka permaneció en silencio durante un largo momento. Entonces se rió. Fue una risa diferente a la anterior. No es una burla, no es cruel. Solo está genuinamente divertido por lo absurdo de la situación. No, dijo Traa,
Lo vamos a conservar. Aprenderemos todo lo que sabe. Y luego nos aseguraremos de que todos los cadetes de esta academia entiendan que la tecnología no sustituye al conocimiento y la fuerza no sustituye a la habilidad, sino a su escudo, señor. Su reputación. Traka miró las letras talladas una vez más. Mi reputación se recuperará. Sin embargo, mi escudo está arruinado. Hizo una pausa. O quizás no arruinado, quizás mejorado. Después de todo, ahora cuenta una historia. La historia del día. Un humano me enseñó que hemos estado luchando en el espacio durante tanto tiempo que olvidamos cómo luchar de forma inteligente. Metió el escudo bajo uno de sus antebrazos y caminó hacia la salida. Ven, tenemos currículo para revisar. Si un humano con una espada puede vencer nuestra mejor tecnología defensiva, imaginemos lo que puede enseñar a nuestros cadetes sobre cómo encontrar debilidades en las defensas enemigas y sobre cómo pensar creativamente en lugar de confiar en una potencia de fuego superior. ¿Quieres integrar técnicas primitivas de combate terrestre en nuestro entrenamiento de guerra avanzado? Primitivo, dijo Traka. Claramente no es la palabra correcta. Poco convencional, quizás inesperado. El tipo de tácticas que los enemigos con tecnología superior nunca verían venir porque asumirían, como yo, que los métodos antiguos son métodos obsoletos. Se detuvo en la puerta de la arena y miró hacia atrás una última vez. El piso vacío donde Jake había hecho lo imposible. El humano dijo que cada defensa tiene una debilidad. Traka dijo en voz baja. Él tenía razón. Y ahora trabaja para nosotros. Eso nos hace muy afortunados o muy peligrosos. Posiblemente ambos. Mientras tanto, a 3 pasillos de distancia, Jake finalmente había escapado del enjambre de ansiosos cadetes prometiendo responder todas sus preguntas en clase mañana. Encontró una tranquila plataforma de observación con vista al planeta de abajo. Un mundo azul y verde que giraba y que no era la Tierra, pero que de todos modos le recordaba a su hogar. Su teléfono vibró. Un mensaje de la oficina administrativa de la academia. Contrato confirmado. Puesto permanente como instructor senior de guerra no convencional. Salario generoso. Beneficios completos. Se proporciona alojamiento. Felicitaciones por un primer día exitoso. Jake se rió y escribió una respuesta. Gracias. Definitivamente fue memorable. Apareció otro mensaje. Este de un remitente desconocido. Cuando Jake lo abrió, encontró una foto. Fue su nombre tallado en el escudo de Traka, filmado con una iluminación dramática y una composición profesional. Ya contaba con 17.000 compartidos en la red social de la emisora. El pie de foto decía, humano vence material imposible con arma ancestral. Historia completa en link. Jake guardó la foto. A su madre le iba a encantar. Contempló las estrellas, la interminable oscuridad salpicada de luces lejanas, y se permitió un momento de satisfacción. Había llegado a la estación Kepler 9 con una espada y un sueño. Dejaba su primer día con un trabajo, una reputación y la certeza de que en algún lugar de la galaxia, el comandante Traco vería el nombre de Jake en su escudo todos los días durante el resto de su carrera militar. Un buen comienzo. Tras él, la puerta de la plataforma de observación se abrió con un siseo. Traka entró, todavía con el escudo en la mano. Se quedaron en silencio un momento, observando cómo giraba el planeta abajo. Voy a exhibir esto en mi oficina, dijo Tra finalmente. Como recordatorio. ¿Un recordatorio de qué? Esa arrogancia es una debilidad. Esa suposición es un error. Que el oponente más peligroso no es el que tiene el arma más grande, sino el que entiende la lucha mejor. ¿Qué tú? Traka miró a Jake. También como un recordatorio de que los humanos son aterradores y nunca deben ser subestimados de nuevo. Jake sonrió. Crecemos en ti como un hongo particularmente persistente. Sí, permanecieron juntos, humano y alienígena, instructor y comandante, observando las estrellas girar sobre sus cabezas. Mañana habría clases que impartir,
técnicas que demostrar y toda una academia de cadetes ansiosos por aprender el método humano de la guerra. Pero esta noche, solo había esto, un momento de tranquilidad, un respeto mutuo ganado a base de acero y terquedad. Y en algún lugar de la bahía de mantenimiento de la estación, un técnico de armas iba a tener una conversación muy confusa con su supervisor sobre por qué necesitaban rediseñar por completo su comprensión de la vulnerabilidad material. La humanidad había llegado a la galaxia, y la galaxia nunca iba a ser del todo la